tener este tiempo donde vamos a estar predicando la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar hablando de la palabra en el Salmo número 1. Así que les invito a que tomen la palabra de nuestro Dios en el Salmo número 1. Salmo número 1, el justo y los pecadores. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el Salmo número 1 completo, pero vamos a estar trabajando sobre los versículos del 1 al 3. Dice la palabra de nuestro Dios: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo que podemos leer tu palabra. Ayúdanos y bendícenos para poder entender las enseñanzas de tu palabra para nuestra vida en este día. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, hemos titulado el sermón en esta tarde, Imitadores de Cristo. Quiero llamar la atención al Salmo 1 porque es uno de los salmos que más variantes de interpretación encontramos cuando estamos estudiando los salmos. Los 150 salmos los podemos estudiar, pero el Salmo número 1 tiene muchas variantes de interpretación. Una de las cosas que el Salmo número 1 apunta o señala es al hecho de que hay una distinción entre dos tipos de personas: la persona del justo y la persona de los pecadores. Esto ha traído como consecuencia que algunos han adoptado una interpretación un poco humanista y han convertido al Salmo número 1 en algo como leyes para ser una persona justa y leyes para ser una persona injusta. Y cuando han llegado al Salmo número 1, han visto que si cumplen ciertos requisitos y lo interpretan de esa manera, si cumplen ciertos requisitos, bueno, pues van a ser personas justas, van a ser personas agradables a Dios. Y los que no cumplan esos requisitos, bueno, van a ser personas que no agradan al Señor. Otros han querido ver en este salmo a los judíos y a los impíos. Y han dicho, solo los judíos han sido considerados justos. Los impíos son todos aquellos que no cumplen con la ley de Dios. Y han sido interpretados de esa manera. Sin embargo, tenemos que encontrar una interpretación que sea consecuente con el resto de la Escritura. Si nosotros analizamos la Escritura nos señala desde tapa a tapa de que no hay bueno ni uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ninguno. Y señala solamente a una persona como justa. Y ese es el Señor Jesucristo, que es Dios. Quiero llamar la atención a que el Salmo además se titula, o alguien lo ha titulado, el justo y los pecadores. Hay una descripción en el Salmo
que yo quiero llamar la atención a ella, porque esa descripción me lleva a la enseñanza que nosotros vamos a estar manejando en este día. Una de las cosas que tenemos que saber de este salmo y que nos tiene que quedar claro es que es un salmo que está introduciendo un tema que es el tema de la fidelidad a Dios, el tema de la permanencia en Dios y el tema de la esperanza en Dios. Ahora bien, este salmo, que es el Salmo 1, es llamado Salmo sapiencial. Y quizá usted diga, ¿pero qué tiene que ver eso? Qué raro esa palabra, sapiencial. Bueno, ese es un salmo que es llamado sapiencial porque la palabra sapiencial viene de sapiencia y junto a otros libros del Antiguo Testamento, como Proverbios, Job y Eclesiastés, la palabra sapiencial significa sabiduría y es un salmo que se ocupa de la sabiduría junto a esos libros. Ahora, si nosotros vamos a la enseñanza que tenemos acá, la enseñanza que hoy nosotros queremos manejar es que la persona de Cristo es el único modelo perfecto en nuestras vidas. Y eso suena muy bien, y eso suena muy correcto, pero quizás pudiera ser para algunos algo negociado o conseguido por el capricho de predicar sobre Cristo desde un salmo. Pero no es así, y eso yo lo quiero demostrar en la introducción, antes de encontrar la manera en que Cristo debe ser imitado. Lo primero que yo quiero mencionarle a ustedes es que este salmo describe tres cosas muy importantes. Describe una bienaventuranza y dice que este bienaventurado varón, que es justo, no estuvo en camino de pecadores, no se sentó con los escarnecedores y no anduvo en consejos de malos. La Biblia nos dice en Josué 1, 6, 9, y usted lo puede leer después, que Dios le dijo a Josué que él tenía que ser valiente, tenía que meditar en su palabra constantemente, que no podía abandonar el camino y que tenía que caminar de una manera que fuera consistente con el llamado que él tenía. Si uno compara Josué 1 del 6 al 9 con el resto de la escritura, uno se va a dar cuenta que en Deuteronomio capítulo 6, en Josué y en Jeremías 17, Dios dice las mismas cosas. Dios recalca las mismas cosas. Le dice a su pueblo, ustedes tienen que caminar en el camino recto, ustedes no pueden servir a dioses ajenos, ustedes no pueden andar en consejos de malos, ustedes tienen que ser considerados justos. Y en Jeremías 17, Jeremías pregunta ¿por qué? Y entonces Dios le dice a Jeremías que las personas que vivan de esta manera serán como árbol plantado junto a corrientes de agua que su hoja no va a caer. Ambientando con esas palabras una enseñanza que está en toda la Biblia, en estos tres pasajes, y lo cual indica que la voluntad de Dios es describirnos al único justo para que su pueblo lo pueda imitar a él. El punto es, ¿cómo encontramos en el Antiguo Testamento que Dios quiere que nosotros imitemos a Cristo? Bueno, tenemos que relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo. Y tenemos que decir, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que no hay justo ni aún uno, solo Jesucristo. Y el Salmo dice que el único justo es capaz de hacer cosas que nosotros no podemos. Si encontramos unos otros pasajes que hablen acerca de que ese es el modelo a imitar,
tenemos que entonces sacar como conclusión la enseñanza que hoy estamos teniendo. Que la persona de Cristo, la persona de Dios, es el único modelo perfecto para nuestras vidas. Ahora, esto de único modelo es algo que nosotros hemos mencionado otras veces, pero que muchas veces no nos detenemos a pensar qué es lo que significa realmente. No es hablar de modelos como hace, o como, no tengo aquí agua, gracias, como sucede en una pasarela. En las pasarelas, ¿qué es lo que sucede? Una persona se viste y modela y todos dicen, sí, me gusta la ropa o no me gusta la ropa, o me gusta la manera en que expresaron un concepto a través de la ropa o no me gusta. Pero acá no se está hablando de ese tipo de modelo. Acá se está hablando de una manera de poder estar de pie delante de Dios cuando Dios haga juicio sobre este mundo. Porque cuando nosotros leemos el Salmo número 1, y si nosotros lo leemos con detenimiento, nos vamos a dar cuenta que este salmo está dividido en dos partes. Una descripción del justo y las consecuencias de los malvados. O sea, todo el que no encaja o todo el que no modele el camino del justo va a sufrir las consecuencias que habla el Salmo 1. Ahora, fíjense lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová, en la ley de Jehová está su delicia, y en esa ley medita de día y de noche. Y cuando leemos eso, decimos, todos los cristianos. ¿Sí o no? ¿Seguro? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. ¿Nacimos cristianos? No, nosotros no podemos llenar ese espacio, porque en algún momento nosotros anduvimos en consejos de malos. Dice, no estuvo en camino de pecadores. ¿Alguna vez hemos sido pecadores? Lo hemos sido y lo somos. Y si nosotros nos descuidamos en nuestra relación con Cristo, somos pecadores y continuamos pecando. Ahora, en la ley de Jehová está nuestra delicia. Una de las cosas que sorprende mucho es que la mitad de los cristianos efervescentes no conocen la Escritura. Yo estos 15 días estuve revisando muchas predicaciones en el internet, muchas predicaciones. Y una de las cosas que vi fue que la gente cuando está predicando y arranca a predicar y le entra ese calor y ese fuego, como le llaman, empiezan a decir barbaridades que ellos mismos no pueden creer por la Escritura. Se emocionan de tal manera que empiezan a decir cosas que realmente la Biblia no dice. Entonces, cuando nosotros hacemos una análisis de este salmo, nos damos cuenta que nosotros, sin la persona de Cristo, no estuviéramos siendo considerados justos, si no fuéramos considerados pecadores. Solo Cristo puede hacer que nosotros no andemos en consejos de malos. Solo Cristo puede hacer que nosotros no estemos en camino de pecadores. Solo Cristo puede hacer que la ley de Dios sea nuestra delicia. Y solo Cristo puede hacer que nosotros estemos plantados junto a corrientes de agua. Ahora, la intención del Salmo 1 es declararnos que hay una persona que cumple con estos requisitos. Y el Nuevo Testamento señala a Jesús como la persona no solamente que cumple estos requisitos, sino que además, por la fe en Él, comparte estos requisitos con nosotros. Por eso es que nosotros somos capacitados para imitar el modelo que es Cristo.
Porque sin la intervención de Dios en nuestras vidas, nosotros no imitaríamos el modelo de Cristo. No lo imitaríamos. Una de las cosas graciosas que he visto esta semana, y lo voy a decir porque me parece súper gracioso, es que encontré una noticia de que un artista cubano, y aquí algunos que son cubanos y los que no son después pregunten, que se llama Osmani García, está muy feliz porque acaba de recibir las llaves de la ciudad de Las Vegas. Bueno, si ustedes no conocen ese artista cubano, lo último que nosotros conocimos de ese artista cubano es que está perdido totalmente en las drogas y su vida está terrible. Y no digo yo que no se pueda cambiar y arrepentir y todo eso. Lo que me llama a mí la atención es que la felicidad está en las llaves de la ciudad donde más pecado hay y en la parte de la ciudad donde es más peligroso. Entonces eso me hace a mí como un indicativo de que realmente no hay una transformación real, realmente no hay un cambio en la persona. ¿Por qué? Porque la persona no tiene a Cristo. Si la persona tuviera a Cristo, la persona no quería las llaves de una ciudad. La persona querría que la ciudad fuera transformada, fuera cambiada y fuera considerada de otra manera. Ahora, la persona de Cristo es el único modelo perfecto en nuestras vidas. ¿Cómo es ese modelo? ¿Cuál es el modelo de Cristo? Lo primero que queremos aprender es que el modelo de Cristo nos habla de la permanencia del Hijo a la voluntad del Padre. Nuestras convicciones deben estar fundadas en el modelo de Cristo. Y lo primero que nos enseña el modelo de Cristo es que la permanencia del Hijo es una permanencia total a la voluntad del Padre. Ahora, ¿de dónde aprendemos eso? No solo lo aprendemos del Nuevo Testamento, también lo aprendemos del Salmo número 1. El Salmo número 1 nos dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y usa exactamente las tres palabras que Dios le recuerda a Israel, y Dios le recuerda a Jeremías y le recuerda a Josué, que ellos no pueden fallar en eso. Usa la palabra consejo, camino y silla. La palabra consejo significa que el corazón de ese justo bienaventurado está totalmente lleno de la voluntad de Dios, totalmente lleno de Dios. Y fíjense, si uno lee ese salmo en estos primeros versículos, uno se va a dar cuenta que ahí el salmo nos dice lo que no hace el justo. El justo no comparte el consejo de los malos, el justo no camina con los pecadores, el justo no se sienta en la silla de los escarnecedores. Eso no es lo que hace el justo. Después en el versículo 2, entonces sí nos va a declarar lo que sí hace el justo. Ahora, nosotros necesitamos la presencia de Cristo en nosotros e imitar su modelo, porque sin Cristo nosotros estuviéramos sentados en la silla de los escarnecedores, caminando por el pecado y olvidando que Dios existe. Ahora, la gran realidad de todo esto es que, y en esto quiero llamar la atención, es que la inmundicia mencionada acá muchas veces es la vida cotidiana de la gente que no conoce a Dios. Es muchas veces la vida cotidiana de la gente que no conoce a Dios. Si tú tomas a una persona que no conozca a Dios y le dices, tú caminas el camino del pecador, tú te sientas con los escarnecedores y tú haces tal cosa, se ofendería. Diría, yo no hago eso. Pero la opinión que Dios tiene de la persona que no conoce a Cristo y que ha estado alejado de Él es esa. Cuando Dios ve a una persona que no está en Cristo, lo ve como una persona que tiene un corazón impío,
que además ha caminado en el pecado y que además se ha sentado en silla de escarnecedores. Y déjame decirte algo, la frase silla de escarnecedores en el hebreo es una frase muy interesante, porque significa cuando en la antigüedad las personas iban a tener sus necesidades de fecar, por ejemplo, se agachaban. Salían a un lugar que estaba cubierto, se agachaban y después eso lo tapaban. En el Salmo lo que quiere decir es que los pecadores son tan inmundos en su proceder sin Cristo y sin Dios y sin el justo, que ellos se sientan sobre el estiércol. Por eso dice, se sientan en los escarnecedores. Esa palabra escarnecedor significa estiércolero, significa algo podrido. Y es que esa es la manera en que Dios ve a los que no conocen a Cristo. Personas que una y otra vez están ofendiéndolo, una y otra vez lo están ignorando, una y otra vez están interrumpiendo o rompiendo la relación con Él. Y la verdad es que todos hemos caminado en esas inmundicias. Mirando mi vida hacia atrás, me he dado cuenta que muchas veces he caminado en camino de malos. Muchas veces he estado en el camino de los pecadores y muchas veces he estado sobre el estiércolero. La pregunta en esta tarde es, ahora que tengo a Cristo, ¿de qué manera voy a vivir? La única manera de poder vivir en Cristo como a Dios le agrada y ser considerado justo y participar de esto, es dejar todo atrás, toda esta inmundicia detrás. Y esa es la invitación del Salmo. Todos hemos participado en las inmundicias mencionadas. Solo Cristo es el justo que no participó nunca de estas cosas. Donde todos debemos rendir nuestras vidas, debemos rendir nuestros matrimonios, nuestros proyectos, para que Dios los encamine de forma agradable a Dios. Lo importante acá es que si nosotros no empezamos a tomar conciencia de que mi vida tiene que ser conforme a la vida de Cristo, es que yo comienzo a participar o a imitar cosas que no pertenecen a la vida santa de Dios. Y eso no es una cosa rara para nosotros. Si uno va al Nuevo Testamento, la Biblia dice en Romanos, no nos conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, es la misma frase. No camines en camino de pecadores, no vivas el consejo de los impíos y no hagas estancia o aposento en el estiércolero. Es la misma frase. No más que Pablo le da otra connotación. El hecho es que muchas veces nosotros nos olvidamos de que Cristo, al vivir la vida terrenal y al ir a la cruz, rompió con ese patrón de pecado que nosotros teníamos. Y al llamarnos, hemos sido considerados justos a través de Él. Y así como Cristo permaneció en la voluntad del Padre, hoy tú y yo, imitándolo a Él, podemos permanecer también en la voluntad del Padre. No permanecemos en la voluntad del Padre porque yo sea una mejor persona que otro, ni porque yo tenga unas actitudes mejores que aquel que no conoce a Cristo. Yo permanezco en la voluntad del Padre porque puedo imitar el modelo de Cristo, porque Cristo está en mi vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si nosotros nos descuidamos tantito así, un poquitico, nuestra antigua naturaleza nos va a llevar a reproducir patrones que no le agradan a Dios. Una de las cosas que ha pasado en este siglo y en finales del siglo pasado es que los cristianos entendieron a Cristo de tal manera que imitar a Cristo no es muy
indistinguibles muchas veces. Vemos un grupo de personas y ya casi no podemos decir, este es cristiano, aquel o el otro. Antes pasaba eso. Antes las personas tenían una actitud y las personas tenían una manera de ser que de cierta manera se distinguían de los demás. Eran distinguibles. Pero ya hoy no. Ya hoy uno va a un lugar y hay cristianos y no cristianos y le es difícil encontrar las diferencias. Los cristianos se atreven a vestirse como los no cristianos. Los cristianos se atreven a expresarse como los no cristianos. Los cristianos se dan ciertos privilegios pecaminosos como los no cristianos y se hace un poco confuso la línea de separación. Ahora, la línea de separación no es una ley, sino un testimonio, que es a lo que yo me refiero. La línea de separación es la presencia de Cristo. Cuando Cristo está presente, hay cosas que no te permites en tu vida. Hay cosas que no podemos hacer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. ¿Qué me dice? Yo anduve en consejos de malos. Yo anduve en cosas que no eran de Dios. Pero al permitirme el imitar a Cristo, al poder ser un imitador de Jesús, poder ser un discípulo de Jesús, yo sé que ya hay otro camino que yo tengo que caminar. Yo también estuve en silla de escarnecedores y estuve en consejo de malos y en caminos de pecadores. Todo eso describe perfectamente mi vida anterior. Y si me descuido, puede describir parte de mi vida ahora. ¿Por qué? Porque cuando yo pierdo la esperanza, cuando yo pierdo la pasión por Cristo, cuando yo pierdo la identificación con Cristo, cuando yo me aíslo de Cristo, me empiezo a reproducir patrones que no le agradan al Señor. Empiezo a vivir de manera que la persona de Cristo ya no es tan clara en mi vida. Y eso es lo que pasa muchas veces, que uno llega a un lugar esperando encontrar cristianos y no los encuentra, no los ve. Por ejemplo, y no es una cosa que uno quiera señalar, pero es así. Hace muchos años iba con un grupo de gente en un carro y llegamos a una calle que había unas casas, pero era el campo y era oscuro. Y una persona se bajó porque tenía necesidades y fue y estuvo ahí en sus necesidades. Y alguien vino y le dijo, oye, eso no se hace ahí en la calle, que no sé qué. ¿Qué dijo esta persona? Ay, no, mira, yo soy pastor, no te preocupes. La persona que lo dijo, peor todavía. Porque el pastor que tuvimos aquí, oye, ese se robó todo el dinero y se fue aquí. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que aquellos a los cuales Cristo ha llamado a imitar su modelo, no tengamos las convicciones de permanecer en Él por la voluntad del Padre? Porque eso es lo que habla el Salmo, no otra cosa. El Salmo dice, mira, solo hay un justo y son muchos los pecadores. ¿Por qué? Porque el justo es alguien que por sí solo no camina en camino de pecador, no se sienta con los malos, no participa en las obras de la carne. Ahora, si ustedes quieren permanecer y ustedes quieren vivir y ustedes quieren ser como este justo, hay un modelo que imitar. Y ese modelo ahora lo va a decir en el versículo 2. Pero el versículo 1 nos está hablando y señalando a una sola persona que debería ser suficiente para que nuestras vidas fueran diferentes. Porque miren, no soy cristiano por la iglesia que visito. No soy cristiano por el pastor que tengo. No soy cristiano por el cargo de la iglesia o por el ministerio. Soy cristiano por la permanencia de Cristo en mi vida. Y la permanencia de Cristo debería traer a mi corazón no solamente paz
y no solamente me serviría para pedirle cosas, sino para experimentar cosas en momentos de prueba. Muchas veces pienso, ¿cuándo vamos a hablar de matrimonio en la iglesia? Todo el tiempo hablamos de matrimonio en la iglesia. ¿Por qué? Porque les voy a decir la verdad. No creo en ningún programa de 3 cosas para hacer para que tu matrimonio funcione bien. A ver, voy a hacer un ejercicio. Rafael, dime 5 cosas que hay que hacer para que un matrimonio funcione bien. Ariel, 3 cosas que tú harías para que tu matrimonio funcionara bien. Pero fuera feliz, no lo fuera. No funcionaría bien. ¿Sabes cuando hablamos de matrimonio qué tenemos que saber? Que nuestros matrimonios tienen que estar en Cristo. Y que nuestros matrimonios tienen que ser considerados un modelo de Cristo para otras personas. ¿Cuándo vamos a hablar de nuestros problemas económicos, que son muchos? Nuestra economía tiene que estar en Dios. Si nuestras necesidades superan el punto de la necesidad y ya yo estoy gastando por privilegios y placeres, entonces ya estoy derrochando. Ahora, dime, mi hermano, un principio para que el salario te alcance. Vamos a reír. Salario no alcanza a nadie. Pues si la alcanzara, no fuera un salario. ¿Pues sabe por qué? Porque ya tuviera cubiertas todas sus necesidades y no tuviera que trabajar más. Fue una herencia, no fue un salario. Ahora, ¿qué tengo que aprender de mi economía? Que tiene que estar sujeta a Cristo. ¿Qué me enseña Cristo? Que mi familia tiene que ser sostenida. Que tengo que ayudar a la familia de la fe. Que tengo que proveer para los míos y mayormente para los de mi casa. Que yo tengo que ser un padre que atienda a mis hijos, una madre que atienda a mis hijos. Mis hijos tienen que estar sujetos. Y eso es suficiente para que esa área funcione bien. ¿Por qué? Porque todas las áreas funcionan debajo de la persona de Cristo. Y eso es lo que quiero mencionar. Y esto es lo que dice el Salmo 1. Mira, tú puedes ser el peor de los pecadores. Tú puedes ser el peor de los escarnecedores. La única manera de poder cambiar tu vida está en Cristo Jesús. Está en el único que es justo. En el único que no ha participado de eso. Que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Así que, ¿podemos descuidarnos? No. El que cree que está firme, mire que no caiga. Pero una realidad sí es. Si vigilamos que nosotros somos el modelo de Cristo y que tenemos que permanecer en la voluntad del Padre, eso es una bendición y Dios lo identifica. Y eso es lo que estamos aprendiendo acá. El Salmo 1 debe ser interpretado de esta manera. Cristo es el único justo y todos los pecadores dependen de Él. Una vez estaba pensando, ¿qué decirle a los jóvenes que necesitan un noviazgo cristiano? ¿Qué decirle? Rafa, tú tienes la fórmula para que Josué tenga una novia. No, porque si él tuvieras la fórmula, ya tú tuvieras novia también. Pero los dos tienen la fórmula. ¿Sabes cuál es la fórmula? Esperar en Cristo. Porque en Cristo vamos a recibir la persona que Él quiere para nosotros. Porque ¿sabes qué? El diablo te va a mandar muchas cosas, pero lo único que sirve es lo que viene de Cristo. Y esa ha sido una bendición en nuestras vidas. Katia, ¿tienes algún principio de cómo criar a los niños de forma eficaz? Algunos dicen, tengo 7 conceptos para que el niño sea obediente. El niño no va a ser obediente nunca, porque el niño nació en delitos y pecados. Si no le predicamos el evangelio, toda la vida va a ser una candela. La única manera que un niño se cambia y tú dices, ay, qué niño más terrible y ahora qué niño tan bueno, es porque Cristo está en su corazón y cambió su vida. Si no, lo vas a moler a palo y al final va a ser un descarriado. ¿Por qué? Porque no hubo evangelio en su corazón. Entonces, es hora de entender
que todas las áreas que nos rodean y todas las cosas en nuestra vida tienen que estar sujetas a Cristo. Porque eso es lo que hizo el Padre. Sujetó todas las cosas a Cristo Jesús. Por eso es importante que nosotros entendamos el Salmo 1 y veamos que no necesitamos ahora aquí 20 versículos para ver de qué manera nosotros andamos en consejos que no sean de malo. Si esta predicación yo la quisiera convertir en una predicación humanista, yo les diría, ahora les voy a dar una serie de recomendaciones para que ustedes no caminen en consejos de malo, para que ustedes no sean pecadores y para que ustedes no caigan en el estercolero. Ustedes tienen que orar más, ustedes tienen que ser más dependientes de Dios, ustedes tienen que ofrendar más y ustedes tienen que reírse más. Y la realidad es que cuando se vayan para el hogar, no tienen manera de cómo hacer las cosas, porque la naturaleza que hay en uno lo traiciona. La única manera de poder ser agradable a Dios es a través de Cristo. Que podamos vivir a Cristo en nuestras vidas. Por eso nuestras convicciones tienen que estar fundadas en el modelo de Cristo. Miren, Cristo anduvo. Porque eso es otra cosa. Muchas veces decimos, si tú quieres criar un hijo bien criado, ¿sabes qué tienes que hacer? Vamos a tratar de que no se junte con nadie que sea un delincuente. Vamos a hacer algo. Lo vamos a aislar, lo vamos a meter en la casa, lo vamos a cuidar de todas las amistades, lo vamos a cuidar de todas las influencias y se va a criar como un hombre de bien. Lo que vas a criar es un loco que se va a llenar de pecado y de pasiones horrendas y el día que lo suelte es un descabellado que no sabe cómo caminar. ¿Por qué razón? Porque miren, Cristo fue criado en un lugar donde él tuvo relación con lo peor. Bueno, ¿qué decían los fariseos? Este come con los pecadores y con las prostitutas. Los fariseos decían, no, pero este habla con los cambistas y con la gente que está robando. Pero eso no afectó a Cristo Jesús. José vivió ¿dónde? En Egipto. ¿Y qué hizo? Fue un hombre que agradó a Dios. David, ¿dónde vivió? Daniel, en Babilonia. ¿Y qué hizo? Agradó a Dios. Ahora bien, nosotros, ¿dónde vivimos? En Las Vegas. ¿Eso quiere decir que ahora nosotros nos tenemos que esconder y que tenemos? No. Nosotros lo que tenemos que tener es lo que ellos tuvieron. Relación íntima con Dios. Cuando tengo relación íntima con Dios, entonces permanezco en la voluntad del Padre. Porque no permanezco por mis fuerzas, no permanezco por mi deseo, permanezco por el Padre. Ahora, ¿es eso fácil? No, eso es una disciplina. Y si no, piénsalo para que tú veas. ¿Saben una de las cosas más indisciplinadas que hay? La lengua. La lengua es muy indisciplinada. Las peores cosas que nosotros hacemos, muchas de las veces las hacemos con la lengua. ¿Sí? Decimos malas palabras, ofendemos, damos una mala contesta. Dice la Biblia que aquel que domine la lengua, ¿qué va a hacer? Dominar todo el cuerpo. Pero eso es imposible. El único que puede dominar mi vida es Cristo. Así que cuando tú veas que tu conducta no es como Dios la quiere, que las cosas no están saliendo bien, hay que recordar que tengo que permanecer en la voluntad del Padre. Vamos a ir al segundo versículo. Vamos a ver la segunda enseñanza. Nuestras convicciones deben estar fundadas en el modelo de Cristo y en la dependencia del siervo a la palabra de Dios. Miren, no solamente debemos permanecer en la voluntad de Dios, tenemos que tener dependencia a la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Y en su ley medita de día y de noche. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Bueno,
Te voy a decir en hebreo exactamente lo que quiere decir. Cuando dice en su ley medita de día y de noche, la palabra que usa es que está meditando en la ley de Dios todo el tiempo. O sea, de día y noche son las 24 horas, todo el tiempo. Está meditando en la ley de Dios todo el tiempo. Está comparando su caminar con lo que Dios dice en la palabra. Yo estoy haciendo esto, pero esto estará bien delante de Dios. ¿Qué dirá la Biblia acerca de lo que estoy haciendo, de lo que estoy pensando, de lo que estoy expresando? Y fíjense, esa es la segunda parte del versículo. En la primera dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuántos creen aquí que leer la Biblia es delicioso? La mitad nos cuesta leer la Biblia. Y es real. Porque mira, cuando tú lees la historia de David, no, eso está buenísimo. Pero cuando yo te digo, ven acá, léeme las genealogías. Ven acá, léeme Crónicas, Números, léeme. Oye, si usted me dice que Números es una delicia, ya terminamos el culto, me voy. Porque realmente la palabra está mal traducida. La palabra, para nosotros, esa palabra delicia suena como que ahora Ariel llega a mi casa y va a visitarme. Pastor, ¿y tú en qué andas? Yo aquí deleitándome con el libro de números. ¿Qué está leyendo? No, todos los números. Léeme un pedacito. No, y los de la tribu de Dan son 400,000. Y los de la tribu de Aser son 800,000. Y los de la tribu y eso no se acaba nunca. No, así es el libro entero. Pero me estoy deleitando, una delicia, una maravilla. Bueno, hoy no voy a ver ni una película ni nada, no me voy a leer esto. ¿Usted cree que eso es lógico? No. La palabra realmente significa que en la ley de Jehová están sus convicciones. Amén. Y que es obediente ocupando la ley y es disciplinado ocupando la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces te va a ser difícil escoger lo que Dios dice en su palabra como el modelo de vida que tienes que tener. Muchas veces van a estar tus intereses aquí y lo que la Biblia dice. Y tus intereses te convienen, pero lo que la Biblia dice va en contra de tus intereses. ¿Y sabes qué deberías hacer? Tomar lo que la Biblia dice. Pero lamentablemente, en ocasiones, nos rendimos a nuestros intereses. Pero dice la Biblia que así como el justo no participó, porque fíjate, primero hablamos de las cosas que no hizo, no participó en los caminos de pecadores, el justo no se juntó con los escarnecedores, no se mezcló en el esticolero, ahora el justo sí hace, dice que sí, que se deleita en la ley de Jehová y que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Eso sí hace. Ahora, si tú quieres depender de Dios, usa su palabra. Porque no puedes depender de Dios únicamente pensando que tu dependencia está basada en los cantos que tenemos acá o en el momento en que estamos adorando. La dependencia tiene que durar más que este tiempo. Este tiempo, verlo en tu mente como una ofrenda que viniste a traer de adoración a Dios. Pero a partir de que nosotros nos vayamos aquí, continúa tu vida cristiana hasta que la próxima semana vuelvas a traer la ofrenda a tu Dios. La ofrenda de adoración de tu vida, de tus talentos, de tus dones. En medio de esta semana, tú vas a necesitar un modelo de vida. Y ese modelo de vida es el justo, el Cristo. Y ya ese modelo de vida te ha enseñado lo que no debes hacer. Pero ahora te está enseñando lo que sí debes hacer. Y lo que sí debes hacer es ocupar tu tiempo un poquito más en la meditación y en la lectura de la Biblia. Porque esa información la necesitamos. Porque la Biblia es el único libro que es la autoridad final y única. Y la voluntad de Dios expresada escrituralmente. Es la Biblia la que te va a informar de si el modelo de dependencia que vas teniendo es realmente el que a Dios le agrada. La Biblia nos enseña que es una bienaventuranza
meditar en la ley de Jehová y que nuestra delicia debe ser buscar su voluntad. La palabra, como les decía, significa más que un gozo y una alegría por estar leyendo, no. Significa una adhesión, una obediencia motivada por el amor que le tengo a Dios. Leer la Biblia es cuestión de disciplina también. Claro, la leemos con mucha alegría y con mucho gozo. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era un niño y me imagino que Davidcito y la niña y mi hija y la de Katia le va a pasar lo mismo. Cuando yo era un niño nos contaban las historias de la Biblia, pero lo que nos contaban era esto. La creación, de ahí saltaban a Noé, de ahí volvían a saltar y entraban en Abraham, de ahí saltaban, iban a David, de ahí saltaban y me leían algo de Daniel, y de ahí saltaban al Nuevo Testamento. Y una y otra vez me leían esas historias y me las dramatizaban. Y un día me ponían un franelógrafo. ¿Saben lo que es un franelógrafo? Es una frazada, es como una colcha. Y ponían unos dibujitos y decían, mira, este es David, que es chiquitico, y mira el gigante que es Goliat. Y entonces otro día me ponían una película, pero era lo mismo. Yo nunca me enteré que existía Crónica, ni que existía la genealogía. Yo nunca me enteré de eso. Yo me enteraba nada más de las historias aquellas bonitas, maravillosas. Pero cuando llegó la adolescencia, como la niña de Rafael, alguien me regaló una Biblia. Me dijo, mira, esta es tu primera Biblia. Y entonces fui a una clase donde la meta era que en el año tenías que leer la Biblia entera. Cuando llegué al punto de leer la Biblia entera, ahí fue donde se puso buena la cosa. Porque yo quería saltar de la creación a Noé. Y me dijeron, no, hay que leer lo demás. No, pero yo leí hasta David. No, tiene que leer. Y después hay que leer los 150 salmos. Oye, pero si dicen lo mismo, no, hay que leerlo. Oye, lo mismo que leí en Primera de Reyes, lo estoy leyendo en Segunda de Reyes, ¿sí? Y hay que leerlo. Oye, lo mismo que leí en Primera de Crónica, lo estoy leyendo en Segunda de Crónica, sí, y hay que leerlo. Oye, y no entiendo sofonía, hay que leerlo. Es una cuestión de disciplina. Este nuevo año, hazte ese compromiso, leer la Biblia completa. Leer la Biblia completa, atrévete. Miren, una cosa que el Salmo nos enseña, y con esto quiero terminar esta parte, quiero que vayan conmigo, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando yo comparo esto que dice el Salmo con la vida de Jesús, ¿sabes qué me doy cuenta? Que Jesús en ningún momento vivió su vida independientemente a Dios. No había independencia con Dios. Todo el tiempo Él fue dependiente de Dios. Él iba a orar las noches. Él usaba la escritura. Él enseñaba la palabra. El justo en ningún momento de su ministerio fue independiente de Dios. Su dependencia fue absoluta en el ministerio terrenal a través de la oración, el uso de la palabra. Con eso debemos rescatar nuestras vidas cristianas y debemos traer a nuestra mente aquellos momentos donde no encontramos la presencia de Dios y darnos cuenta que Dios todavía está. El que no está soy yo. Necesito dependencia de Dios. Necesito no vivir independiente en ningún momento. La independencia de Dios es algo que se puede convertir en una caída. Y esa es la realidad. Nadie se levantó un día por la mañana y dijo, mañana voy a caer en pecado y no voy a ir más nunca a la iglesia. No. La gente comenzó paulatinamente, suavemente. Por ejemplo, ayer yo tuve una palabra con Maidita, un poquitico fuerte. Y le dije a Maidita, no me gusta lo que estamos viendo, porque estamos viendo una serie, pero en un momentico así se me tornó un poquitico misteriosa.
Le dije, quítalo. No, eso no tiene nada. No, pero no podemos abrir una puerta al enemigo ahí. Quita eso. Eso no sirve. Nosotros tenemos que ver cosas que sean claras, que estén en la luz, que sean de bendición. Eso hay que quitarlo. No es correcto. Y lo quitamos. ¿No? Estuvimos de acuerdo, no, eso hay que quitarlo. Eso no sirve. Y eso es importante que nosotros lo hagamos en la vida. Hay que identificar las cosas que no son afines con la vida cristiana y quitarlas. Hay costumbres que tenemos que no son afines con la vida cristiana, hay que quitarlas. Hay expresiones que hay que quitar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios debe ser nuestra enseñanza. Debemos quitar esas cosas para que Cristo incorpore la palabra de Dios en nuestras vidas. Y lo tercero y último que queremos ver es el versículo 3 que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nuestras convicciones deben estar fundadas también en el modelo de Cristo. Y el modelo de Cristo nos habla del fruto de su obra y la esperanza de la resurrección eterna. Fíjense, no solamente debemos depender de Dios y de su palabra, debemos permanecer en la esperanza de la resurrección, debemos permanecer en la esperanza de la nueva vida, y nuestras vidas tienen que dar fruto. Dice la Biblia que la vida del justo es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y dice, y todo lo que hace prosperará. Yo me acuerdo la primera vez que prediqué este pasaje en un lugar, alguien me dijo, me gusta esa frase final, todo lo que hace prosperará. Quiere decir que todo lo que pida Dios me lo va a dar y todo lo que hago va a prosperar. Bueno, déjame decirte algo, y esto lo hemos hablado muchas veces. Todo lo que Dios prospera es lo que es afín con su obra y con su voluntad. Cuando somos como un árbol plantado y estamos nutriéndonos, eso es de su palabra y de su presencia. Nada de lo que nosotros adquirimos fuera de la palabra de Dios sirve para impresionar a Dios. Cuando acá la Biblia dice, es como un árbol plantado y que está junto a corrientes de agua, esa corriente de agua es la Biblia. Es la presencia de Dios. Da fruto, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¿Por qué todo lo que hace prospera? Porque hace la voluntad de Dios. Hace específicamente la voluntad de Dios. O sea, modela lo que Dios quiere. De este salmo brota la persona de Cristo en todo su esplendor y en su manera más práctica que pueda ser entendido. El salmo es un recordatorio de nuestra incapacidad sin Cristo, de nuestra insatisfacción cuando no somos hallados en Cristo. Nos muestra que el único perfecto es el justo, y justo hay solo uno, que es Cristo Jesús. Nos deja disfrutar y nos deja deleitarnos en la presencia de ese justo y nos desafía para que nosotros tengamos un modelo, para que tengamos un modelo que seguir. La pregunta para terminar esta predicación este día: ¿cuál va a ser tu modelo y mi modelo este nuevo año? La Biblia enseña que nuestro modelo tiene que ser Cristo. La Biblia enseña que nuestro modelo tiene que ser Jesús. Cuando Dios le dio la ley a Israel, le dijo que ellos iban a cumplir esa ley estando en el camino, estando en su casa, y la iban a compartir con sus hijos y con los hijos de sus hijos. Cuando Dios desafió a Josué para que fuera fiel, le dijo que aún estando en el camino, él iba a estar presente, él lo iba a ayudar y él iba a permanecer en él. Cuando Dios le habló a Jeremías viendo cómo el pueblo se iba a la deportación, Dios le dijo, el pueblo será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y le dio esa esperanza. Y hoy Cristo
nos ha dado un nuevo modelo. Jesús nos dijo en Mateo 28, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es nuestro modelo. ¿Qué va a pasar este año con nosotros? En este año vamos a tener muchos desafíos. En este año vamos a tener mucha problemática. No es el coronavirus el mayor de nuestros problemas. No vino ni tan siquiera para complicarnos demasiado. El mayor de nuestros problemas es el pecado, que ha permanecido por los siglos y ha estado presente en nuestra vida desde siempre. Pero hoy nosotros tenemos un modelo diferente y nuevo. Hoy tenemos a Cristo Jesús como nuestro modelo. Y hemos visto que Cristo Jesús modeló para nosotros, siendo dependiente de Dios, siendo dependiente de la palabra de Dios y teniendo esperanza de la nueva vida. Jesús fue a la cruz con plena certeza de que exponía su vida para que nosotros viviéramos y tomaba su vida. La pregunta es, ¿vamos a creer eso o le vamos a creer al mundo? Lamentablemente, dice la Biblia que en los tiempos finales mucha gente se va a perder creyendo más lo que el mundo dice que lo que dice Dios. Y lo que dice Dios es sumamente importante. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca le habló a nadie para que no se comprometiera. Porque información ya tenemos mucha. Ya nosotros tenemos una gran información. Ya pudiéramos retirarnos a nuestros hogares y decir, con todo lo que sé de Cristo, ya soy salvo y voy al cielo. Pero ¿sabes qué? La vida cristiana enseña que los que son de Cristo van a estar comprometidos con Él. La pregunta en este año es, ¿cómo vas a modelar a Cristo en esta nueva oportunidad? Muchos ya pasamos el coronavirus y somos sobrevivientes de esa enfermedad. ¿Te has puesto a pensar eso? Sobrevivientes. Sabes que cuando comenzó el coronavirus los números eran de miles, pero ahora nosotros somos sobrevivientes. Evidentemente Dios quiere hacer algo con nosotros. Ya nosotros fuimos sacados de nuestros países y traídos a este lugar. Encima de eso, Dios nos trajo a la peor ciudad posible en cuanto al pecado. ¿Crees que Dios espera algo de nosotros que no sea modelar a Cristo en nuestras vidas? No le creas lo que el mundo dice. El mundo este año te va a decir que los placeres mundanos son mejores. El mundo te va a decir este año que los cristianos no sirven, que la iglesia no sirve, que Dios es mentira. Algunos van a decir que ya no va a haber falta género, que las hembras y los varones es lo mismo, y toda clase de males. Pero la palabra de Dios es una sola. El testimonio de Cristo es uno solo. Y el llamamiento a nuestras vidas es uno solo. Ahora, encima de eso, nuestros hijos, nuestras criaturas, necesitan ser formados en la verdad de Dios. Entonces tenemos ahora mismo una situación más compleja. Porque no se trata ahora solamente de nosotros, se trata de nuestros hijos. Necesitan nuestro apoyo basado en la palabra. Necesitan nuestro apoyo basado en la vida cristiana. ¿Cómo vamos a hacer este año? ¿Cómo va a ser nuestro modelo? Ojalá que nuestro modelo sea el que hemos aprendido hoy. Ojalá que Cristo Jesús sea siempre nuestro modelo perfecto para imitar. Eso es lo que hemos aprendido hoy. ¿De qué manera? Siendo obediente a la palabra, estando sujeto a Dios y teniendo esperanza de que las cosas mejores se acercan. Lo demás no está en la Biblia. Lo demás lo podemos buscar en el internet. Lo demás lo podemos buscar en la predicación de alguien,
en las alabanzas de no sé quién, la prosperidad, la alegría, el no sé qué. Lo que la Biblia enseña es esta verdad. Cristo es el modelo perfecto. Y Él ha prometido para los cristianos sujeción a la voluntad del Padre, sujeción a su palabra y esperanza eterna. ¿Sabes qué? Te voy a contar un testimonio rapidito. En esta última semana tuve no puedo decir la buena, tuve la mala experiencia de ver cómo se enfermaba mi familia uno detrás del otro. Ver que las mismas cosas que estaba sufriendo yo, las estaba sufriendo otro, y al otro día la estaba sufriendo el otro, y al otro día la estaba sufriendo el otro. Tuve la posibilidad de orar por uno, de orar por el otro y orar por el otro. Y Dios fue fiel para cada uno de nosotros. Nunca antes había entendido, en cuanto a mi casa y yo, serviremos a Jehová, como en ese momento. Nunca antes lo habíamos entendido. Si no hubiéramos tenido esperanza en Dios, nos hubiéramos desesperado, hubiéramos corrido al hospital. Tuvimos falta de aire, tuvimos. De todas las cosas que usted se puede imaginar, tuvimos. Pero teníamos nuestra mente en Cristo. Y nos tomamos la medicina y nos ayudaron los hermanos. Y les queremos agradecer porque cada uno se me llamó, aún estando de vacaciones, nos llamaron, vinieron a las casas, se arriesgaron por nosotros, nos trajeron. Y eso fue una demostración de amor muy linda. Y eso queda aquí en el corazón para siempre. Pero les voy a decir algo, eso se terminó. A partir de hoy, ya nunca más voy a hablar de esto. ¿Saben por qué? Porque ahora Dios me dio una nueva oportunidad. Porque ahora este año yo puedo ser fiel a Dios y servirlo en muchas más cosas. Ya yo sé lo que se siente, ya yo sé lo que se pasa, pero ya quedó atrás. Ya nunca más yo voy a volver a hablar de ese asunto. ¿Sabes por qué? Porque mi Dios es más grande que eso. Porque el enemigo me tiró eso, pero mi Dios me sacó por encima de eso. Entonces, si yo me involucro o no en eso, le estoy restando poder a mi Señor. Tu Señor te ha sacado y te ha puesto acá como un sobreviviente. Nos hubiéramos podido ir. Recuerden esto. Otros que eran nuestros hermanos se fueron con el Señor. No hay nada especial en nosotros diferente a ellos, pero Dios decidió que nosotros estuviéramos aquí. Es para hacer algo bonito aquí. Por eso ya tenemos que dejar el pasado. Se terminó, se acabó. No más hablamos de esas cosas. Ahora vamos hacia adelante. Ahora queremos ver lo que Dios va a hacer con esta iglesia este año. Eso pasa cuando te mudas de Las Vegas. Pierdes el horario. Es Omar. Ahorita lo voy a llamar. Hay una realidad. El Señor es bueno. Y el Señor fue bueno con tu familia, y con tu familia, y con tu familia, y con la tuya, con la mía, y con todos los que estamos acá. Y Dios demostró algo. Él es más poderoso que todo lo que existe. Y si Él te quiere sacar adelante, no hay nadie que te pueda parar. Entonces, hermano, ponme el título. Ponme la primera diapositiva. Que nos conozcan como imitadores de Cristo. Que no nos oigan hablar de... No, estas son las gente que hablan del coronavirus. No. Hablamos de Cristo. No estamos deprimidos. Estamos gozosos. Porque la Biblia dice, gozosos en las pruebas, en las tribulaciones,
nosotros estamos gozosos. Y nosotros somos imitadores de Cristo. Y hoy es un ejemplo de que hay ministerio aquí que hacer. ¿Sabes por qué? Porque aquí falta gente. Hay gente que está enferma y hay gente que tiene miedo. Las dos cosas. Entonces, cuando salgamos aquí, esta semana, hay que llamar y hay que dar palabras. No es llamar para hablar de coronavirus. No es para decirte qué día tú llevas. Hoy alguien me dijo, ¿qué número de días hay coronavirus tuyo? Le dije, el mío es 21. Me dijo, ¡ay, te quedan 9! Los últimos 9 días. El Señor te reprenda, le dije. Me colgó. Es un amigo, me colgó. El Señor te reprenda. A mí el Señor me sanó. Y el Señor me liberó. Y el Señor me cegó lo malo. Y ahora me quiere usar a mí y a mi familia. Y ese es el mensaje que tengo que dar. Ya no voy a cargar otro mensaje. Porque voy a usar mis hombros y mis brazos y mis manos para cargar el mensaje de Dios. No el mensaje del diablo. El mensaje de Dios. ¿Sí estamos desconstruidos? Sí. ¿Sí lo dice la Biblia o no? Heriré al pastor y serán dispersas las ovejas, lo dice. ¿Viste los últimos 2 cultos cómo fueron? Duro. Pero ya estamos acá. Y el Señor nos empieza a construir. Ahora hay que pensar cómo nos vamos a construir. Ahora hay que pensar en cómo vamos a rescatar nuestra escuela dominical, cuál es el programa que vamos a tener para nuestros niños y empezar a adaptarnos y hacer lo que Dios quiere. Porque ¿sabe qué? Él nos dejó aquí. Y si Él nos dejó aquí, es porque Él nos quiere usar. ¿Y sabe quién es el más importante aquí? Todos. Porque a todos nos dejó aquí. Desde un niño hasta un mayor. No, pero yo no sé mucho de la Biblia, no importa. Tú tienes una experiencia que tú tienes que contar. Muchos de los que están aquí se curaron en oración. Porque ahora tú le dices a uno, ¿tú sabes con qué me curé? Con limón y miel de abeja y penicilina. Y dice, eso no sirve. Y entonces aquí me mandó un video que decía que lo que yo estaba tomando, lo que hacía era que me empeoraba que el coronavirus. Y yo me sentí bien. Entonces no es ni con medicina, ni es sin medicina. Es por la voluntad de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, hermano. Y vamos a dar gracias a Dios. Porque este es un día para dar gracias al Señor. Porque este puede ser nuestro regreso. El regreso de la iglesia a este lugar. El día que llegamos para seguir obrando para el Señor. Yo te digo, después cuando tú vas a poner esto, por favor, córtale la parte de atrás. Porque ya son cosas personales de la iglesia, para que no se publiquen. Vamos a orar y dar gracias a Dios en este día. Y ustedes saben, somos pocos, pero somos los que Dios quiere. Y hay que seguir adelante. ¿Sabes por qué? Porque si Dios no quisiera esto, nos hubiera llevado. Así que esta es la voluntad de Dios. Vamos a pedirle a alguien que venga y ore aquí con nosotros. ¿Ven? Vamos a orar. Y vamos a dar gracias en este día. Porque Dios ha sido bueno en gran manera. Él no ha sido bueno, no, Él ha sido bueno en gran manera. Vamos a orar. Amantísimo Señor, te damos gracias a Dios porque estamos acá reunidos un grupo de hermanos, Señor. Sí. Gracias, Padre, porque tú has permitido que estemos acá, Señor, por tu inmensa voluntad, Señor. Amén. Señor, estamos acá, Dios mío santo, hoy, Señor, para alabar y santificar tu santo nombre, Señor. Sí. Gracias, Padre, por tu bendita misericordia, Señor. Gracias, Padre, por tu perdón infinito, Señor. Gracias, Dios, porque tu voluntad obra en nuestras vidas, Señor. Te rogamos, Padre, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas, Señor. Mira a esos hermanos que están enfermos, Señor, los que tienen miedo, Dios mío santo. Tocan el corazón, Señor, y que ellos puedan entender, Señor, que tú eres el Dios, Señor, el único Dios, Señor, que puede sanar, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, en ti confiamos, Señor, y te damos gracias una vez más, Señor.
Gracias, Padre, y que esta semana, Señor, nosotros, Señor, los que estamos acá, Señor, lo que tú has querido que regresemos a tu casa, Dios, después de esta enfermedad, Señor, podamos ser el testimonio, Señor. Sí, Dios. El testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, no de nuestras vidas, Señor, ni de nuestra salud, ni de nuestra fuerza, Señor, sino de lo que tú eres capaz de hacer, Amén. Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.